Si tener riqueza es inmoral y ser pobre es una virtud, ¿cómo es posible que viene el Mesías y te dice, yo te voy a sacar de ahí, yo te voy a llevar a la riqueza? ¿De qué manera? Pues de una manera corrupta e ilegal, expropiando y saqueando. ¿Crees que este presidente ha logrado destruir aceleradamente las instituciones, que ha ido cumpliendo aceleradamente cada uno de los puntos a los que tú te refieres? Como no premiamos el esfuerzo propio, no premiamos la productividad y en cambio enaltecemos al que se sacrifica por los demás, lo que tenemos son farsantes y charlatanes que nos venden el vota por mí, que yo me sacrifico por ti. Pero en Latinoamérica queremos que hordas de inútiles, sacrificados por los demás, sin amor propio, sin productividad, mágicamente se sacrifiquen los unos por los otros. En mi caso personal, yo en un mes voy a lanzar mi candidatura presidencial a Guatemala, con 15 propuestas, 5 que no son negociables y 10 para que la gente escoja 5. No podemos seguir esperando que el sistema que no quiere cambiar le dé chance a la gente que sí quiere cambiar las cosas. Yo me cansé de esperar por la política que yo quería, entonces me convertí en ella. Hola amigos, buenos días. Bienvenidos a un programa más de Desayunando con... No, tiene que ser más de Navidad. Nuestra querida Betty Paquet, ¿cómo estás, Mi Betty? querido Carlos, qué gusto. Hola, Bienvenida. Gloria, qué gusto. Hola encantada. Betty, hola Carlos, un gustazo. Nuestra... Hijos, ¿tú sabes que casi fuiste madrina de ¿Ah, sí? Typical? Sí. Ah. Estuviste en el primer mes y creaste una imagen fantástica. Mi querida Gloria Álvarez, experta politóloga, mujer guapa, mujer inteligente. Gracias. Que te queremos ver más aquí en Atypical. Se ríe. Claro. Es mejor faltar que sobrar, eso siempre es verdad. Es cierto, tienes razón. Este programa lo estamos grabando el martes 6 de diciembre. Va a salir el 22, el jueves 22, previo a la Navidad. Y entonces, Javier les manda un beso a todos ustedes. Nosotros les deseamos feliz Navidad. Y como regalo de Navidad, con Gloria tenemos el tema de darnos un resumen de Latinoamérica este año y tu visión. Y con Betty, que es expertísima en esto, y yo los veo ricos. Sí, pero que Gloria nos haga así, sobre todo porque, bueno, últimamente, en este año pues, han ocurrido cosas novedosas, es decir, con el arribo, cuando menos de 3 hombres de izquierda, 3 políticos de izquierda, uno en Colombia, otro en Chile, otro en Brasil. Entonces, bueno, que nos digas, Gloria, cómo vislumbras tú la democracia, el estado de la democracia en América Latina. Sí, Sí, pero de izquierda hay todos los que dijiste, hay izquierda rara, medio rara, muy rara, Y más rarísima, rara. o sea, ¿no? Sí, definitivamente Latinoamérica es 50 sombras de socialismo, ¿no? Entonces, Sí. dependiendo qué sombra quieres ver. Y sería chistoso poner mi primera intervención aquí en Atypical versus lo que voy a decir ahorita para que vayamos viendo cuáles son las cosas que se han desarrollado en la manera en que esa vez lo hablábamos, ¿no? Ese síndrome de Estocolmo que siempre tiene a los latinoamericanos obsesionados con seguir votando por su secuestrador, pero sobre todo analizar ¿cómo es posible que un criminal como Lula da Silva vuelva a llegar al poder aplaudido? No porque secuestró el país y se impuso por la fuerza como a lo Evo Morales. No. Fue porque la gente lo quiso de vuelta en el poder, igual que los argentinos quisieron al kirchnerismo de vuelta en el poder. Sí. Como Colombia, que yo no me lo explico, teniendo el país cundido de venezolanos durmiendo en las calles, comiendo basura, pidiendo limosna por cientos de miles, dicen, ay no, pero yo voy a votar por Petro. Sí. O sea, es que de verdad uno dice, ¿qué está pasando en esta región? De verdad somos masoquistas, somos idiotas, ¿qué es? Y creo que no solo es lo nefasto que es la izquierda y lo estratega y lo increíblemente ladrona que es a través de grandes proyectos ilegales, pero que dan mucha plata, como el narcotráfico, porque ahora Venezuela está dolarizada, entonces ha mutado a un narcosocialismo dolarizado, que podemos hablar de ese fenómeno más adelante, pero también analizar
¿qué está pasando con las oposiciones? O sea, ¿cómo es posible que un Piñera en Chile, un Macri en Argentina, Temer en Brasil y luego Bolsonaro en Brasil, ¿no? Duque en Colombia, son unos perfectos inútiles para frenar que la gente no vuelva a la izquierda? Y resulta que las personas entonces dicen, las oposiciones lo hacen tan mal, despilfarran el gasto público, sigue la inflación para arriba, en lugar de reducir el Estado, lo siguen agrandando, entonces la gente dice, pues vuelvo con la izquierda. Pero dime una cosa, ¿votan por la izquierda o por la personalidad del candidato? Las dos, porque al final la mentalidad colectivista de yo te voy a salvar, bueno, que también Castillo en Perú, ¿no? Perú Claro. era uno de los mejores referentes que teníamos en la región, ahora está secuestrada por Castillo, pero la mentalidad colectivista es, ser rico es malo. Imagínate lo enfermo de esto. Ser rico es malo porque todos los ricos han hecho su fortuna de manera ilegal, violando derechos individuales, ¿no? Esa es la premisa. El emprendedor, el empresario es corrupto por excelencia, pero yo, Mesías populista, te voy a sacar de la pobreza. ¿Cómo para qué? ¿Para tener más inmorales en el país? O sea, si tener riqueza es inmoral y ser pobre es una virtud, ¿cómo es posible que viene el Mesías y te dice, yo te voy a sacar de ahí, yo te voy a llevar a la riqueza? ¿De qué manera? Pues de una manera corrupta e ilegal, expropiando y saqueando, porque en este continente no se concibe y no se premia al que puede producir de manera honrada. Que hay empresarios que han hecho su fortuna aliados a gobiernos que les dan monopolios y privilegios comerciales, claro que sí, pero también hay muchos emprendedores, sobre todo en la economía informal, que se fajan todos los días enfrentándose a sobornos, burocracia, que quieren salir adelante. Muchos de ellos se hartan, se van para Estados Unidos y se cansan de este juego, pero la gente vota por ese Mesías con una personalidad carismática que les promete que los va a sacar de la pobreza, ¿ya? Aunque ser rico es inmoral. Pero ya no solo está pasando eso, las semiderechas, porque en este continente realmente es muy poca la gente que empuja por una libertad económica, las derechas al final lo que quieren es que las izquierdas no ganen, para ellas no perder sus privilegios comerciales, mantener sus fronteras cerradas. Y te pongo un ejemplo excelentísimo de derecha nacionalista y proteccionista, Giorgia Meloni en Italia. Gana las elecciones y lo primero que dice... La fascista más fascista de la historia. Exactamente. Después de Mussolini. Sí, claro. Exactamente, claro. Y te dice, vamos a cerrar Italia, Italia para los italianos, casi que le va a sacar examen de ADN a cada uno y el que no salga 90% pariente de Julio César, se larga al mar. Claro. Y esa es la derecha. O sea, eso es lo que tenemos como alternativa, pues obviamente las izquierdas van a seguir ganando. Y la misma lógica siguió Macri, Duque, Bolsonaro, Peña Nieto. O sea, cuando México estaba con Peña Nieto, estaban en el puesto 76 en el índice de libertad económica. Sí. O sea, no hay libertad en este continente, ni por la derecha, que no lo hace bien cuando gobierna, ni por la izquierda cuando vuelve a quedar. Oye, Gloria, a ver, tú has mencionado a una serie de jefes de Estado y de presidentes y de políticos de América Latina, pero a ver, ¿debemos de meter a todos dentro del mismo cajón? Es decir, ¿es lo mismo un Petro que un Boric, que un Lula, que un Daniel Ortega, que un Maduro? Uh-huh. Es decir, ¿todos tú los meterías dentro de del mismo tipo de izquierda, de esa izquierda populista, demagoga, corrupta? Uh-huh. ¿Tú consideras que todos forman parte del mismo, tienen el mismo perfil? Es una excelente pregunta y tenemos que volver a lo de 50 sombras de socialismo. Ellos mismos se han metido en un huacal, un solo huacal que se llamaba Foro de Sao Paulo. Pero cuando Bolsonaro... Todos lo siguen. Todos están ahí adentro. ¿Ok? Pero el Foro de Sao Paulo se acabó cuando Bolsonaro llegó a Brasil y dijo así como, se me largan de aquí, entonces se inventó el Grupo de Puebla, que es como el Foro de Sao Paulo reloaded. Entonces, ellos mismos todos los años se reúnen, chequean sus agendas, ¿cuánto expropiaste tú? Tanto. ¿Cuántos periodistas metiste presos? Tanto. ¿Cuánto has cerrado las fronteras? ¿Cuánto proteccionismo? ¿Cuánto el Estado ha crecido? Ahora tienen también estos proyectos de ministerios de la moralidad al estilo Irán. Y ellos mismos van chequeando en sus 50 sombras de socialismo quiénes avanzan más. Obviamente, en los países donde las instituciones son más débiles, que fue el caso de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba,
entonces pueden completar las 50 sombras de socialismo porque es fácil destruir la institucionalidad. Países donde lo han tenido más difícil, te diría Guatemala, por ejemplo. La izquierda gobernó unos años con la UNE y no logró tan lejos llegar al proyecto socialista. Sin embargo, en Guatemala hay una derecha mercantilista que lo ha hecho fatal en los últimos años. Hemos tenido las peores versiones de los Macris, los Duques, los Piñeras. Sin duda. Y ahora es posible que va a ganar una izquierda carnívora muy dura en estas elecciones del 2023. Entonces, tú lo que tienes que analizar cuando ves esta izquierda es, ¿todos quieren el mismo proyecto? Sí. ¿A lo Granja Animal de Orwell? Sí. ¿Qué tan lejos llegan? Depende de la institucionalidad del país. De la país. Fortaleza de las instituciones. Exactamente. En cada país. Por ejemplo, en Ecuador, donde la economía estaba dolarizada, Correa no pudo hacer todo lo que Maduro sí pudo hacer. Claro. En lugares como Uruguay, Mujica quiso implementar leyes de estatización de la economía, de persecución a la libertad de prensa, igualitas, copy-paste a las de Venezuela, pero no lo logró porque las instituciones uruguayas no se lo permitieron. Fíjate, esto que estás diciendo, a mí luego yo digo entre broma y en serio, que al lado de la oficina de López Obrador, ahí en Palacio Nacional, debe de haber un asesor venezolano, porque efectivamente, es decir, lo que hemos visto en México es que cada decisión que ha tomado el presidente desde el 1 de diciembre del 2018 que llegó al poder hasta la fecha, haz de cuenta que está siguiendo un catálogo, está siguiendo un código que entiendo que por supuesto es el tema del que tú hablas, pero ¿tú cómo ves a México? Es decir, en cuanto a la fortaleza de sus instituciones, ¿crees que este presidente ha logrado destruir aceleradamente las instituciones, que ha ido cumpliendo aceleradamente cada uno de los puntos a los que tú te refieres? Sí, ese es el manual del populista, ¿verdad? Que empieza con dividir a la sociedad con odio, lo hacen todos, están los fifís y los chairos, la casta y el pueblo. Échale la culpa a alguien específico. Al otro, claro. Y en todos los países el fifí tiene su sinónimo, ¿verdad? Son los coxinhas en Brasil, son los gorilas en Argentina, son los caviar en Ecuador, está también, como le decía el difunto Chávez, se refería a los venezolanos como los escuálidos, le decía la clase alta, ¿no? Entonces siempre es enfrentar dos colectivos imaginarios, porque al fin y al cabo no existimos como colectivos, existimos como individuos, pero el populista te divide en pueblo y antipueblo, esa es la primera parte del manual, y luego viene destruir la economía por completo, empezar a controlar precios, empezar a expropiar, empezar a frenar proyectos macroeconómicos. Entonces, en ese estilo y en secuestrar al Congreso para solo tener un organismo legislativo que dice amén a todo lo que el Mesías populista dice, secuestrar el aparato judicial para tener jueces que solo persiguen al que me cae mal, al que está en contra de mis proyectos de izquierda, pero el que es mi amigo, ese sí, que robe y que haga todo lo que quiera. Y es lo que vemos con los sindicatos de educación. ¿Por qué los sindicatos de educación en toda América Latina roban todo lo que le da la gana? Porque los proyectos de izquierda nunca los persiguen. Es parte del manual del Foro de Sao Paulo. Entonces tú ves en ese manual y analizas México y dices, ok, en algunas cosas el tipo sí lo logró. Logró frenar el aeropuerto, logró frenar la construcción, deprimió al país económicamente. Ahora están saliendo estudios que realmente México está más de 120% inflado. Lo que pasa es que lo han mantenido maquillado. Pero hay otras cosas en donde él no ha podido. O sea, en cosas donde él quisiera estar más avanzado en el manual, donde quisiera estar más cerca de Venezuela, los mexicanos se lo han impedido. Y el tema del INE fue, creo que, la bofetada más reciente. Y cuando las poblaciones hacen eso, entonces es donde tú ves que los populistas se frenan. Trump también lo quiso hacer. Trump quiso desbaratar muchas instituciones gringas y las instituciones no se lo permitieron. Entonces, los populistas llegan tan lejos como la gente se los permite. Como la ciudadanía lo permite. Y en el caso de México, te digo, se están viendo cosas que yo nunca vi en Venezuela, que yo nunca vi en Nicaragua. Los nicaragüenses y los venezolanos salieron a manifestar ya cuando les habían quitado las armas, ya cuando los habían expropiado. Y ahí ya es muy tarde. Aquí ves una ciudadanía que está más activa, está más participativa. Más activa. Oye, dime una cosa. Ahora, en el país del ciego, el tuerto es rey. Si tú analizas el resto de Latinoamérica, ves lo que está pasando en Colombia, en Chile, en Argentina, en Brasil, lo que yo decía la vez pasada, emigrar en Latinoamérica es tan inútil como cambiarte de camarote en el Titanic. Entonces, cuando todos están mal, en el país de los ciegos, el tuerto parece rey. Digamos que México es el tuerto.
no es que todo esté perfecto, pero cuando comparas con cómo están los otros países en nivel de inflación, baja institucionalidad, una ciudadanía apática y dormida, enfrentada, polarizada, las cosas no están tan mal como el plan, digamos, de las 50 sombras de socialismo dirían que debería de estar. Oye, dime, ¿qué papel juegan las Fuerzas Armadas dentro de todo este catálogo del Foro de Sao Paulo? Porque tú sabes que aquí en México precisamente estamos combatiendo la militarización de la seguridad pública, que sabemos perfectamente que no solamente no resuelve un tema de seguridad pública, sino la idea es utilizar con fines políticos a las Fuerzas Armadas. Pero tú, ¿cómo ves el uso de eso? Mira, los militares por tradición eran antiizquierda en toda Latinoamérica, porque recordemos que cuando Fidel gana en Cuba y se empiezan a hacer guerrillas, copy-paste, tratando de hacer Cubas en Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Mujica fue parte de la guerrilla en Uruguay, las guerrillas de izquierda en Argentina, en Chile, los militares tradicionalmente eran antiizquierda. Y por ese resentimiento donde murieron y se enfrentaron desde los años 60 hasta los 90, en casos como el de Guatemala, era muy raro ver que el militar fuera de izquierda, excepto en Venezuela. En Venezuela Chávez logró comprar al ejército y tenerlo de su lado. Y con la ayuda de Cuba, ¿no? Claro, con la ayuda de Cuba. Entonces, al tener militares e izquierda juntos, es mucho más difícil separarlos. Una de las cosas, por ejemplo, donde Guatemala no ha caído en esa izquierda es porque los militares detestan a la izquierda. Fueron 36 años de guerra civil. Claro. Entonces no es natural que se unan. Lo mismo Salvador, lo mismo Nicaragua. En el caso de México, tenés una variante adicional, los narcomilitares, que también ya está pasando en Guatemala. Entonces los militares, cuando no se alían al socialismo del siglo XXI, se alían al narco. Y como la derecha sigue necia creyendo que si no hablamos de las drogas, estas van a desaparecer y no quiere hablar de qué vamos a hacer con ese gran reto, pues es muy fácil para el socialismo del siglo XXI narcomilitarizarse. Por eso yo hablo del narcosocialismo dolarizado en el que se está convirtiendo Venezuela, donde ya no es la Venezuela del 2015, donde yo estuve en Caracas viendo esa escasez. Vos ahorita vas a Caracas, hay de todo. Hay de todo para la clase narcomilitarizada que te paga en dólares. Entonces es un nuevo fenómeno. Es como la corrupción que llegó a la hundida Unión Soviética, después del perestroika, después del glasnost, pero con los grandes oligarcas que se volvieron a amasar de poder y que ahora están a la par de Putin. Eso es lo que está pasando ahorita. Entonces, los militares han mutado en algunos de nuestros países a ser aliados de la izquierda gracias al narcotráfico. Y gracias también a la complicidad de la derecha, que solo no quiere hablar del tema, ¿verdad? Creen que si no hablamos del tema va a desaparecer y eso no es así. Correcto. Oye, tú publicaste junto con Axel Kaiser un libro titulado El engaño populista. A ver, ¿por qué los pueblos aceptan el engaño de los demagogos? Empieza todo con una mentalidad psicológica completamente atrofiada. Las malas ideas generan malas realidades. Las buenas ideas generan buenas realidades. Latinoamérica se dirige por pésimas ideas, por sus tradiciones psicológicas, culturales, religiosas, institucionales. Somos una región donde tradicionalmente ser pobre es una virtud, sacrificarte por los demás es lo mejor, tener amor propio es ser egoísta, es ser ególatra. Y como no premiamos el esfuerzo propio, no premiamos la productividad, y en cambio enaltecemos al que se sacrifica por los demás, lo que tenemos son farsantes y charlatanes que nos venden el vota por mí, que yo me sacrifico por ti. Y es mentira, porque en la naturaleza humana está el primero velar por uno. Es como en los aviones, cuando te dicen póngase la mascarilla primero usted, ¿verdad? Para respirar y luego asista a los niños. Si tú no eres capaz de pararte en tus propios pies, de producir, de tener dinero, ¿cómo vas a ayudar a tu sociedad? Pero en Latinoamérica queremos que hordas de inútiles, sacrificados por los demás, sin amor propio, sin productividad, mágicamente se sacrifiquen los unos por los otros. Y esto nos lleva a una mentalidad colectivista que en ese libro nosotros distinguimos en 5 mentalidades atrofiadas de nuestra psicología. 1, el complejo de víctimas. Todo lo que pasa en Latinoamérica es culpa de los gringos, es culpa de los españoles, es culpa de los fifís, es culpa del otro menos mía. Entonces, como soy víctima... Eso lo hace muy bien López Obrador. Eso lo hacen muy bien todos ellos. Y como soy víctima,
nunca llego a la etapa de resiliencia. Y cualquiera que vaya a terapia psicológica sabe que el quedarte en la parte de víctima y nunca salir a la parte de resiliencia te hace un inútil como individuo. Ahora imagínate una sociedad llena de personas que están convencidas que son víctimas. 2, el odio a la libertad y el amor al Estado. Tenemos en Latinoamérica esta obsesión de creer que las personas libres son demagogas, nos van a llevar a un Sodoma y Gomorra. Sin embargo, los políticos parecen no ser humanos y son como ángeles, entonces ellos saben más que los demás y creemos que depositando, esto lo hablamos la vez pasada, el fútbol, el arte, a los ancianos, a los niños, a la naturaleza, si la depositamos en el Estado, mágicamente ahí estos burócratas pues van a hacer lo mejor por nosotros. Luego está esta obsesión por la democracia. Creemos que la mayoría es sacrosanta y nunca se equivoca. Y no hay cosa más alejada de la realidad. La mayoría, durante la mayor parte de la historia de la humanidad, hasta entrado el siglo XX, creía que las mujeres como tú o yo éramos demasiado tontas como para votar. La mayoría creía que estaba bien tener esclavos. La mayoría creía que estaba bien que unos imperios sometieran a otros. Entonces, que algo lo busque la mayoría no lo hace correcto. Pero en Latinoamérica creemos que si la mayoría dice exprópiese, mátese, censúrese, entonces hay que hacerlo. Toda esta maquinaria de una mentalidad de complejo de víctimas, de odio a la libertad, de idolatría al Estado, de obsesión por la democracia, de detestar al empresario, porque aquí no se cultiva que las personas se paren en sus propios pies, contribuye a que psicológicamente premiemos a quienes nos venden esa mentalidad torcida. Y en cambio hacemos pedazos a cualquiera que diga, no, esto se trata de pararte en tus propios pies, excepto si es un life coach. Date cuenta cuánta gente en Latinoamérica está corriendo a los life coaches que les dicen, ámate a ti mismo, corta las relaciones tóxicas, porque no les está funcionando en su vida privada. Y la relación tóxica que los latinoamericanos tienen con sus gobernantes es tan tóxica como la de las mujeres que se dejan golpear por los maridos. Porque, ay, no, es que él me pega porque me quiere. Es lo mismo que con los políticos. Ay, es que me roba porque me quiere, pero él sabe mejor. Por lo menos no roba tanto. Entonces vivimos, vivimos en esa patología. Oye, dime una cosa, ¿hay manera de combatir el populismo? Sí, por supuesto. Con empoderamiento, con una educación que vaya encaminada a la inteligencia emocional, a la autoestima, a la tecnología, al pararte sobre tus propios pies. Lo que pasa es que no lo puedes hacer dentro de la política, a menos que lo hagas como un outsider. Porque el político le está ofreciendo a la gente motocicletas, refrigeradoras, le pone decanes en los pueblos, llegan a bailar, les hacen todo el circo. Y si tú llegas a decirles, yo no vengo a regalarles nada. Usa la cabeza. Yo vengo a que vengan ustedes a usar su cabeza, encárguense ustedes de sus hijos. Una patada en el culo. Sí, y entonces la gente te dice, ¿y entonces dónde está mi regalito? Claro. Y tú le dices, no, yo no te voy a regalar nada, solo voy a tener un Estado de Derecho donde nadie te va a robar, o sea, respeto a la propiedad privada, donde nadie te va a matar porque vamos a perseguir los crímenes. Yo te garantizo el Estado de Derecho, pero el que juega en la cancha eres tú, ya que estuvimos en temporada mundialista, ¿no? La propuesta antipopulista es el gobierno que te dice, yo solo soy árbitro, pero tú te das en la madre en la cancha. Y mientras que el populista te dice, no, yo le voy a cortar las piernas a Messi y te las voy a coser a ti. Claro. Y te promete estas cosas ridículas que te van a sacar de la pobreza. Pero, a ver, hace un mes más o menos, 3 semanas, tuvimos la famosa Marcha Rosa. En el país se calcula que fueron 4 millones y pico. En total en el país. En total en el país. Voluntario total, absolutamente. Puebla me decía el presidente, en Morelia el presidente municipal me dijo que Morelia fue la segunda de más con 40,000. Con más participación. Sí, ¿qué te dice esa marcha en relación a la elección del Estado de México, Coahuila y la presidencial? A ver, obviamente es un sentir que no solo le sirve de ejemplo a México, le sirve de ejemplo a toda Latinoamérica de cómo las cosas pueden cortarse a tiempo y de ponerle un freno a la hemorragia. Sin embargo, ahora lo importante es que realmente las elecciones se lleven a cabo de manera transparente y que el país se lo crea. Porque mira lo que acaba de pasar en Brasil.
ganó Lula. Y la gente de Bolsonaro está convencida de que hubo fraude. Yo no creo eso. Yo tampoco. Yo creo que la gente sí votó por Lula. Yo también. Entonces, ¿qué va a pasar si aquí hay elecciones y la mitad que dice hay fraude no le parecen los resultados? No, así va a ser. Va a ser una, en nuestra opinión, es una elección de dos. Ellos contra nosotros. En Estados Unidos, cuando es republicano-demócrata, si ganas por madriza, son 5 puntos. Claro. Que es landslide. Imaginemos que ganemos nosotros por 2. Y ahí tienes un presidente con el ejército a su lado, los narcos a su lado. Puede anular la elección. Exacto. 20 veces. Claro. Y fíjate que sobre eso yo quería preguntarle a Gloria lo siguiente, porque ¿cuál es la situación que tienen los órganos electorales dentro de los gobiernos populistas? Es decir, evidentemente hay una tendencia al control absoluto de esos órganos electorales. Totalmente. Y es lo primero que tienen que hacer. Y encima lo disfrazan de tecnológico, porque te dicen, vamos a quitar las papeletas, que de verdad es que de por sí el sistema electoral en el mundo está obsoleto. Ir a votar con una crayola, es ridículo, como que fuéramos niños de kinder, es ridículo. O sea, de por sí ya el sistema electoral está caduco. Acabamos de llegar a 8,000 millones de personas en este planeta Tierra y tenemos que reconfigurar cómo es posible que la política, seguimos gobernando con lógicas de hace 2000 años que empezaron en Grecia y que ya los griegos sabían que no funcionaban, con tecnologías del siglo XVIII, papel, sellos, imprentas. O sea, esa es la lógica de los gobiernos. Y encima, la manera de elegir a nuestros líderes está completamente obsoleta. Entonces, ¿qué han hecho los populistas? Muy hábilmente te dicen, vamos a modernizarnos al siglo XXI, vamos a volver las elecciones tecnológicas. El problema es, ¿quién me garantiza que no las van a hackear? Claro. Entonces, tú no puedes volver algo tecnológico sin transparencia. Si yo escuchara a los líderes populistas decir, vamos a implementar blockchain para estas elecciones, que hoy por hoy es el único sistema tecnológico que tiene más ojos encima a la vez, te digo yo, ok, entonces volémonos el INE y volémonos el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala y volémonos todas estas cosas obsoletas porque vamos a implementar blockchain. Pero lo que tú no puedes hacer es decirme, te cambio la crayola por mi maquinita mía. Sí. O sea, ese No es el problema, porque aunque sea tu candidato, ¿qué va a pasar el día que no sea tu candidato? Y que sea la maquinita del que te cae mal. No, es que no puede ser la maquinita del partido o del político. Tiene que ser algo como blockchain o algo mejor que blockchain. Por eso es que la competitividad es tan necesaria en estas cosas. Entonces, yo estoy de acuerdo, votar con una crayola es obsoleto y no va a funcionar para un siglo XXI. Y si los políticos y los partidos no se dan cuenta que se están quedando atrás, algo más se los va a comer. Es más, el concepto de nación-estado con el que estamos tan casados puede colapsar. Todos los imperios han colapsado. Nada es fijo, todo es mutable y lo que mejor nos conviene es mutar hacia más libertad. ¿Por qué? Porque está demostrado. Cuando el hombre o la mujer viven en libertad, hay más prosperidad, hay mejor calidad de vida. Claro. Es lo que hay. Claro, sin duda. A ver, hace un momento, Gloria, mencionabas el tema del Poder Judicial, cómo en estos países dominados por gobiernos autoritarios toman también, así como toman los órganos electorales, toman el Poder Judicial. Nosotros estamos aquí en México a punto de que haya un cambio del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Preocupados estamos porque sabemos que en este momento la Corte está en mayor medida sometida al control del presidente de la República y que seguramente será el presidente de la República el que imponga al próximo presidente o presidenta de la Corte. Esto va a ser muy riesgoso, siempre lo ha sido, pero sobre todo en un momento en que estamos a 2 años de que haya cambio de poderes, de que haya elecciones, con todo lo que pueda representar de riesgo tener una Corte que está totalmente controlada y a disposición del presidente y con el riesgo efectivamente de tener probablemente un futuro presidente del INE que también responda a los intereses del presidente y que en algún momento dado salga y diga desconocemos el resultado electoral porque Morena no ganó.
Entonces, a ver, pero platícanos un poco para que la gente sepa cuál es la situación que tienen en este momento el Poder Judicial en este tipo de países. Mira, el organismo judicial es la columna vertebral de un gobierno funcional, no el presidente. Esa es otra de las tergiversaciones patológicas de la mentalidad populista. Creer que primero viene el presidente, después viene el Congreso y por último el organismo judicial. Es completamente al revés. El organismo judicial es el más importante, el que más dinero debería de recibir, y en países como el mío es vergonzoso, porque de cada quetzal que pagamos en impuestos, solo 2 centavos se van a seguridad y justicia. Resultado, mareros, policías corruptos, jueces que se alinean al poder porque como reciben tan poquito dinero, están a la venta del mejor postor. El síndrome de Latinoamérica. Y como no tenemos al organismo judicial debidamente financiado como la prioridad que debería de ser, entonces no tenemos un Estado de Derecho fundamental donde los derechos individuales de todos los ciudadanos sean respetados. Esto hace que el organismo judicial esté siempre secuestrado. Puede estar secuestrado por el presidente populista, por los militares, por el narcotráfico, por las oligarquías del país, y como resultado no hay igualdad ante la ley, nunca. Entonces, lo primero que hay que hacer para frenar eso es financiar al organismo judicial como la prioridad de todos los gobiernos. Y no te miento, desde Río Grande hasta la Patagonia, de los 3 órganos, el que menos dinero recibe, de manera legal, pues, con los impuestos, es el organismo judicial. Hasta que eso no cambie, no vamos a tener un Estado de Derecho donde desde el hijo del millonario hasta el hijo del barrendero puedan tener igualdad ante la ley. Eso es fundamental. El gran reto ahí no es frenar al populista que ya está en el poder y que está comprando jueces. El gran reto ahí es cómo le haces entender a la población que el presidente no es lo fundamental, es el organismo judicial. Y cuando tú vas a todos los países de Latinoamérica, la gran paranoia, la gran preocupación es ¿quién va a ser el próximo presidente? Irrelevante. El presidente es solo un gerente que llega a una empresa a ejecutar lo que el organismo judicial dice, esto es legal, esto es ilegal, dado por el Congreso. Y enforzar eso, porque el Congreso puede decir misa, el Congreso puede decir, en este país es prohibido matar mujeres. Pues sí, pero si no hay un organismo judicial que persiga los femicidios, van a seguir matando mujeres. Y entonces, ¿de qué te sirve poner al presidente A, B o C? Entonces, el gran reto, también en esa reconfiguración de blockchain, de una manera distinta para votar, sería darle un protagonismo al organismo judicial que hoy por hoy no tiene. Es un reto mucho más profundo de cuando ya tenés al populista enquistado en el poder comprando jueces. Y ojo, los jueces que tienen los pantalones de no dejarse comprar corren el triste destino de gente como el fiscal Nisman en Argentina, cuya escena del crimen fue completamente manoseada por una justicia comprada por el kirchnerismo y hoy por hoy no se sabe. No se sabe quién lo suicidó. Entonces, los pocos jueces valientes o terminan así o se paran corrompiendo al sistema porque no les queda de otra. Y la ciudadanía debería de estar amparando a su organismo judicial. Y eso se hace reconfigurando el presupuesto de la nación, no hay de otro. Fíjate que recientemente presentó aquí en México el expresidente de Chile, Ricardo Lagos, junto con Jorge Castañeda, el ex canciller, y con... ¿Y quién más? Y Marín... También vino el de Uruguay. Sí, pero, bueno, hicieron este libro que se llama, fíjate, La nueva soledad de América Latina. Así se titula el libro. Y entonces, en la narrativa esta del libro, la tesis fundamental es que ha sido el populismo el causante de que hoy América Latina está entre sí menos comunicada que nunca. Es decir, ¿sí? Cada país está aislado, ¿me entiendes? Entonces no existen, por ejemplo, foros regionales o foros internacionales donde América Latina, los países latinoamericanos, nos pongamos de acuerdo entre nosotros para solucionar problemas comunes y llevarlos a los foros internacionales. Entonces, y la responsabilidad, de alguna manera, en esta versión es que debido a estos populismos autoritarios que solamente se ve en el ombligo, ¿no? Hay de alguna manera una especie de separación y de
falta de diálogo entre nosotros. ¿Tú lo ves así también? Totalmente. Y te agrego nada más algo a esto. Y no hacemos nada, ni por el come mierda de Daniel Ortega, nada. Bueno, Cuba y Venezuela ya lo sabemos, pero todo lo que ha hecho Daniel Ortega, Sí, es horrible. y estamos callados. Sí, es horrible. De hecho, Callado. hay un libro respecto de Nicaragua que se llama Muerte de una República, que son las entradas periodísticas de la prensa de Nicaragua en su director, que desde el año 2008 empezó a dar todo un recuento. Es como, querido diario, hoy Ortega logró esto. Y tú lees eso y es el calco de todo lo que estos desgraciados han querido hacer. En algunos lugares lo logran hasta más y hasta menos. Y si le cambias Nicaragua por cualquier país, te resulta al pie de la letra. Los únicos que se reúnen, los únicos que tienen un chat de WhatsApp, los únicos que están sumamente organizados son la izquierda. Eso sí que se comunican a diario. Entre ellos. Entre ellos. Pero lo que es la sociedad civil, los emprendedores que están sufriendo pasar contrabando porque es más barato de México a Guatemala, no tienen comunicación con la economía informal entre Perú y Ecuador, aunque tienen los mismos exactos problemas. Sí. Entonces, ni los emprendedores, ni los artistas, ni las iglesias, te diría yo, ni los profesores, porque están secuestrados por los sindicatos en cada uno de sus países, ni los médicos. O sea, la sociedad civil, los motores de la sociedad civil no están comunicados. Y entonces tú vas a los países y todo el mundo está con esa visión de caballo de Perú es Perú. Argentina es Argentina. Los problemas de Venezuela solo son de Venezuela. Y es como, no te creas el ombligo del mundo. Todos estamos pasando por lo mismo y a propósito te tienen encasillado en que tu nacionalismo y tu patriotismo te hace excepcional. Y lo único que esto está logrando es perdernos la gran oportunidad de aprender de los errores de los demás. Yo que me eduqué para ser relacionista internacional y lo ves desde arriba como un dron y te moves de Argentina a Cuba, a Colombia, a esto, al otro, llegas a esa conclusión. Estamos en el Titanic, moverte de camarote es inútil y nadie quiere dialogar entre ellos porque todos están seguros de mi país es el peor. No me gustaría jugar un poco al brujo y eso. ¿Qué visualizas de victorias del Estado de México y de Coahuila? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué crees que pase? Porque estamos con adivinanzas, evidentemente. No, y tengo muy poca información tan localizada como para decirte qué tiene que haber. Lo que sí te digo es que viviendo acá es evidente que el control, digamos, de la ciudad y la manera en que ahorita se está moviendo todo para reformar carreteras, hacer como que se hace, es evidente en todas partes. Respecto de Coahuila, la verdad es que no me gustaría opinar, porque al final también cuando te dicen qué crees que va a pasar, yo siempre tengo ese chiste, ¿no? Espera, me voy a sacar mi bola de cristal y quiero adivinar. Lo que sí te digo es, cada vez estoy más convencida de que salvar países de manera completa es inútil, pero también me parece muy injusto que la poca gente que quiere vivir en libertad en cada uno de esos países no tenga alternativas. Entonces, quizá cuando veamos estados o localidades más pequeñas saliéndose de ese modelo y que eso empiece a generar una esperanza, eso pueda funcionar. ¿Es posible la construcción, Gloria? Porque, mira, aquí en este momento en que nos estamos debatiendo y sobre todo la oposición junto, no solamente los partidos políticos de oposición, sino sobre todo la sociedad, que estamos en un plan de resistencia, ¿no? A ver, lo que todo mundo nos preguntamos es, ¿cuál es esa narrativa? Tú has hablado mucho de la lucha de las ideas. ¿Cuál es esa narrativa que podría combatir a esa ideología populista? Excelente pregunta, porque estar en contra de no te hace estar a favor de y tener una proposición clara. Y el gran problema de las oposiciones latinas es que no tienen idea de qué es lo que hay que hacer. Solo están en contra. Ok, pero ¿a favor de qué estás? Y como yo no veo en las oposiciones cosas claras, como las que acabamos de ver acá, darle más presupuesto al organismo judicial, volarte a los sindicatos, o sea, ser claro en lo que hay que hacer, no solo para estar en contra, sino cómo vas a desbaratar ese en contra. En mi caso personal,
Yo en un mes voy a lanzar mi candidatura presidencial a Guatemala, con 15 propuestas, 5 que no son negociables y 10 para que la gente escoja 5. Entonces, estas 5 no negociables y las 5 que la gente escoja, esas así juntas, son mi plan de gobierno. Te garantizo que tú llegas a las oposiciones de toda Latinoamérica con ese plan y ninguno te lo compra, porque las oposiciones están más, las partidarias, no las de sociedad civil, las partidarias están más enfocadas en estar en contra, pero cuando les decís esto es lo que hay que hacer para desbaratar este sistema, no les interesa, porque no les representa votos, porque no es algo popular, porque... Por ejemplo, a ver, Gloria, danos un ejemplo. Entre las cosas no negociables que yo propongo para Guatemala está la descentralización fiscal para que cada departamento recaude lo suyo, se quede con lo suyo y administre lo suyo. Porque en mi país la corrupción macrocefálica de la ciudad capital tiene a todos los departamentos como unos inútiles paralíticos que no pueden pararse en sus propios pies. Y eso no es justo. Porque los departamentos en mi país, cada uno, si pudieran quedarse con lo que recaudan, las carreteras de Puerto Quetzal y los puertos, el café de Huehuetenango, las hidroeléctricas de las Verapaces, si queremos que cada quien se pare en sus propios pies, el discurso es descentralizar y que cada quien se encargue. Segundo, hay que eliminar el sindicato de educación. Sindicato de Educación lleva en mi país más de 30 años bajo el peor dictador que tenemos, Joviel Acevedo, que es nuestro el Baester Gordillo, y el tipo se roba 97 centavos de cada quetzal que se va en educación. Entonces, por más que los congresistas aumentan el presupuesto de educación, el tipo se lo roba. Pues sí, claro. Entonces, si no quitas ese cáncer, no vas a solucionar eso otro. Lo mismo con el Sindicato de Salud. ¿Y qué ofrezco a cambio? Vouchers educativos para que sean los papás los que elijan la competitividad de las escuelas y pensiones individuales y que la gente escoja en dónde quiere invertir para su salud. Esas son parte de mis no negociables. La otra que también es no negociable es eliminar por completo cualquier arancel, proteccionismo y cualquier cosa que hace que unos en Guatemala sí compitan en un mercado y otros no puedan en la economía informal. Y me quedo con un flat tax, un solo impuesto, mismo porcentaje para todo el mundo, y que sea algo tan justo como el IVA. Es decir, lo pagas cuando consumes. Me vuelo por completo los 14 ministerios que hay en el organismo ejecutivo actual, me quedo con 4, y me vuelo las 15 secretarías. ¿Con qué objetivo? Con reducir toda esa burocracia y ese despilfarro económico que hoy no existe. Y la última, 50 centavos de cada quetzal se van a seguridad y justicia, porque esa es la prioridad de mi gobierno. Que las 11 muertes violentas diarias que hay, los 98 crímenes que quedan impunes de cada 100 y los más de 22 robos que hay diarios se eliminen, teniendo una cadena de seguridad y justicia. Esos mis no negociables. Si no puedo gobernar con eso, no me interesa, porque cualquier cosa menos que eso es ponerle una curita a un paciente con cáncer terminal. Y entonces solo estás aplazando la agonía. Y luego ya en las 10 cosas para que la gente escoja son más temas de qué tanto Guatemala está preparada para ingresar al siglo XXI. Por ejemplo, casamiento de personas del mismo sexo, legalizar la prostitución, despenalizar ciertas sustancias que nos vuelvan incluso una potencia económica en medicinas alternativas a nivel mundial. Pero esas son cosas, eutanasia, aborto, escojan de las 10, escojan 5. No me son prescindibles para gobernar, pero creo que son necesarias para que Guatemala deje la hipocresía y la doble moral en la que vive. Si tú vas al PRI, al partido de Duque en Colombia, al partido de Macri en Argentina, al partido de Bolsonaro en Brasil, con mi plan de gobierno, te dicen no, muchas gracias. Entonces, lo que a mí me pasa con las oposiciones latinas es que han perdido todo el continente está más rojo que estas flores en todas partes, y los tipos siguen obsesionados con una manera de ofrecer alternativas que nadie está comprando. Entonces, por mi lado, por lo menos voy a presentar esto. No, pero que te jodiste y que tuviste que comprar. Sí. O sea, aunque no, te jodes. Exactamente. Y mi objetivo en estas elecciones en Guatemala es llegar a un debate, porque ni siquiera puedo correr legalmente. No tengo la edad y no me quiero meter en un partido. Pero mi objetivo es llegar a un debate y poder presentar estas ideas ante los candidatos de siempre y demostrarle a la gente que las cosas se pueden hacer
de otra manera, porque no podemos seguir esperando que el sistema que no quiere cambiar le dé chance a la gente que sí quiere cambiar las cosas. Yo me cansé de esperar por la política que yo quería, entonces me convertí en ella, porque la política que yo quería no existía. Entonces dije, pues me voy a convertir en ella. La política no cambia, pues yo voy a cambiar la política. ¿Puede funcionar? Tal vez sí, tal vez no, pero ¿sabes qué? El mundo se mueve por los disruptores. Nadie sabía que quería un iPad hasta que hubo un iPad. Nadie sabía que iba a haber viajes al espacio hasta que Elon Musk los puso disponibles. Entonces, ¿por qué no podemos ser así de disruptores en la política? En lugar de seguir esperando que con lo mismo vamos a tener resultados diferentes. Ahora, no digo que mi propuesta es la propuesta. Ojalá gracias a mi propuesta viniera otra gente a decir, mira Gloria, te falta esto y te falta lo otro, y tuviésemos más oferta de buenas ideas. Si lo que nos falta es eso, más oferta de buenas ideas. Lo que nos sobra es oferta de las mismas ideas fracasadas y obsoletas que acabaron en un muro de Berlín, y aquí todavía fuimos lo suficientemente descarados y poco empáticos con las víctimas del comunismo como para decir socialismo del siglo XXI. Es que de verdad somos, no sé si es por masoquismo, o por ignorancia o por las dos. Las dos. Bueno, te queremos mucho aquí. Muchas gracias, yo me siento muy en casa. Lo que necesites de apoyo en tu carrera, gracias. Cuenta con nosotros. Muchas gracias. Y Betita. Betty, encantada. Gracias por tus preguntas, Gloria. me encantaron, porque de verdad uno a veces llega a las entrevistas y estas preguntas fueron fantásticas porque lo dejan a uno meterse a profundidad. Muy bien. Feliz Navidad. Igual para ustedes. Espero convencerte que llegues a trabajar fijo una vez a la semana en Atípica. Yo encantada. Hablemos. Hablemos. Negociando sin tiempo Sí. a la gente. Eso, así me gusta.